Buenas tardes. Entonces les voy a presentar un caso de un hombre de 60 años que lleva 4 meses de dolor abdominal en el mesogastro asociado con cambios en el hábito intestinal y pérdida de peso. El paciente había consultado recientemente y lo habían enfocado como signos secundarios a prostatismo. Le habían iniciado manejo para eso, sin embargo, una semana después el paciente reconsulta por persistencia de los síntomas. Como antecedentes de importancia, el padre tenía pancreatitis crónica y el paciente fue consumidor de alcohol hasta la embriaguez todos los fines de semana hasta hace 10 años. El examen físico era normal y con estos hallazgos, pues con esto que refería el paciente y con el antecedente, pues que ya le habían tratado un supuesto prostatismo, le piden una ecografía hepatobiliar en la que el único hallazgo, y esta es la única foto que hay, es esta lesión mal definida que se localiza entre la cabeza y el proceso uncinado del páncreas y tiene ecogenicidad disminuida en comparación con el resto del parénquima. Y con base en estos hallazgos deciden solicitar una colangioresonancia magnética. En la colangioresonancia estos fueron los hallazgos, entonces lo que vemos es una masa localizada en la cabeza y el proceso uncinado del páncreas que se comporta hipointensa en las secuencias con información T1, isointensa a hiperintensa en T2, tiene márgenes, si vemos, son bien definidos. Adicionalmente presenta leve restricción en las secuencias de difusión y posterior a la administración del medio de contraste tiene áreas hiporrealzantes. Hallazgos importantes de este paciente es que si se fijan el cuerpo y la cola del páncreas tenían una morfología y un espesor normal sin cambios atróficos. Adicionalmente tenía una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática leve, también del conducto cístico, y se veía una leve dilatación del conducto pancreático. Sin embargo, pues acá podemos ver otra vez cómo la relación del parénquima con el conducto pancreático estaba preservada. Y vemos cómo hay una interrupción de estos conductos, pues en el lugar donde se localiza la masa. Sin embargo, después hay una recanalización. Con estos hallazgos, cuando nosotros leímos esta resonancia, consideramos que la primera posibilidad era una pancreatitis autoinmune focal y lo consideramos básicamente por estos últimos hallazgos que les mencioné y creíamos que el diagnóstico diferencial más probable era una masa neoplásica o en este caso específicamente un adenocarcinoma. Bueno, el paciente le hacen una punción con aguja fina guiado por ecografía endoscópica en el que reportan que la muestra fue negativa para malignidad y que se acompañaba de inflamación mixta. Le toman unos paraclínicos, entre esos unos niveles de IgG4 que estaban francamente elevados y unos marcadores tumorales, entre ellos el CA19-9 que estaba en rangos de normalidad. En este paciente consideraron que se trataba, con lo que ya les mencioné, de una pancreatitis autoinmune asociada a IgG4 y dan manejo con prednisolona. Y esta es la resonancia de abdomen 4 meses después, en la que vemos cómo ya se ha recuperado la morfología de la cabeza y el proceso uncinado del páncreas. Vemos cómo tienen intensidad de señal normal, morfología normal. Vemos cómo ya la leve dilatación que tenía el conducto pancreático se ha recuperado. Y lamentablemente pues no es un estudio colangiográfico para hacer la comparación adecuadamente, pero vemos que la vía biliar tenía un calibre normal. Entonces el diagnóstico de este paciente fue una pancreatitis autoinmune focal por IgG4 tipo 1. Se dio, como les dije, manejo con prednisona, con lo cual el paciente mejoró clínicamente y, como pudimos ver, mejoró también imagenológicamente.
Y respecto a sus estudios adicionales, el paciente tiene pendiente un estudio genético porque pues el papá también tuvo pancreatitis y pues querían ver hallazgos, pues condiciones adicionales. Entonces, respecto a la pancreatitis focal, es una forma de manifestación de la pancreatitis crónica que está hasta en el 50% de estas pancreatitis y hasta en el 71% de los casos se localiza en la cabeza del páncreas. Y es por esto que es un imitador muy importante de adenocarcinoma. Y es la razón por la cual este caso me parece pertinente para mostrarlo en esta actividad, porque creo que pues es algo que tenemos que conocer todos. Es la causa hasta en el 10% de pancreatectomías por sospecha de malignidad que son negativas en la biopsia postquirúrgica, pues en la patología postquirúrgica, y es un reto diagnóstico clínico, radiológico e histológico porque en las tres ramas tiene comportamiento similar. Y esto también, por eso subrayé lo de radiológico, porque imagenológicamente nos vamos a enfrentar a casos que son muy similares y es muy difícil diferenciarlo y realmente en pocos casos vamos a poder decir con certeza que se trata de una cosa, o sea, de una pancreatitis focal sin poder descartar del todo un adenocarcinoma. La clínica inespecífica, dolor abdominal, ictericia y pérdida de peso. En las imágenes, pues como les dije, puede ser muy complicado, ya que la inflamación puede coexistir con un adenocarcinoma y el adenocarcinoma puede originarse en un foco de pancreatitis crónica, hasta en 2% después de 10 años y hasta en 6% después de 20 años del episodio de inflamatorio. Que entonces, digamos, las manifestaciones imagenológicas del adenocarcinoma versus la pancreatitis focal, pues ambas se ven hipoecoicas en la ecografía, ambas se ven hipodensas en la tomografía y ambas tienen un comportamiento magnético similar, es decir, hipointensas en T1 y hiperintensas en T2. Las secuencias post-contraste muestran, generalmente son hiporrealzantes y pueden tener áreas de restricción a la difusión. Pero entonces, ¿cómo realmente podemos enfrentarnos a estos casos y hacer un enfoque imagenológico? Pues bueno, estos son algunos de los signos que nos pueden ayudar imagenológicamente para sospechar que se trata de una pancreatitis focal. Sin embargo, también tenemos que guiarnos del apoyo clínico que tenemos. En algunos casos ya vamos a tener marcadores tumorales y con eso podemos también realizar un mejor enfoque. Entonces, los signos que podemos tener en cuenta son los conductos normales o conductos levemente dilatados. Este es el caso que ya les mostré el paciente que estamos revisando, que veíamos que tenía, si bien tenía una dilatación de los conductos pancreáticos y de la vía biliar, no era severa, era leve. Adicionalmente, una dilatación de los radicales secundarios del páncreas se ha descrito como un signo que puede sugerir una pancreatitis focal, porque en estos casos lo que ocurre es como una fibrosis con una retracción del parénquima pancreático que ocurre pues casi siempre solo en estas entidades y no en la presencia de un adenocarcinoma, como vemos acá, pues estos son los radicales secundarios dilatados, y también el signo del ducto penetrante, que sí es bastante específico, 96% de especificidad, una sensibilidad un poco menor de 85%. Y en lo que consiste es que si bien los conductos se ven interrumpidos, es decir, se ven con una disminución de calibre, no se ven interrumpidos del todo, sino que atraviesan la masa. Entonces, si vemos este signo, podemos decir con un alto nivel de certeza que lo más probable es que se trate de una pancreatitis focal y no de un adenocarcinoma. Las calcificaciones pancreáticas pues son mucho más frecuentes en pancreatitis, son una, digamos, una manifestación de la pancreatitis crónica. Entonces también es un signo que nos puede ayudar a pensar que se trata de un proceso inflamatorio y no un proceso neoplásico. Respecto al adenocarcinoma, entonces hay también unos signos que nos hacen inclinarnos más hacia esa posibilidad. La dilatación marcada con el signo del doble conducto, como en este caso en el que vemos que hay dilatación de la vía biliar y del conducto pancreático.
Vemos cómo hay marcada dilatación de la vía biliar intrahepática. Adicionalmente, una interrupción abrupta del calibre, un conducto que está muy dilatado y que tiene una interrupción completamente abrupta, como vemos acá, sin nueva recanalización. La presencia de, bueno, acá les quería también hacer la aclaración que este signo del doble conducto puede estar presente también en el proceso inflamatorio, entonces no es 100% específico, o sea, es algo que nos puede ayudar, pero también puede estar presente en el otro. La atrofia del páncreas, sí es un signo que es bastante específico para lesión tumoral, y han descrito un radio del conducto frente al parénquima que sea mayor de 0,34 y esto se asocia con mucha mayor probabilidad de tratarse de un adenocarcinoma que de una pancreatitis focal. Y acá vemos en esta imagen cómo está completamente atrofiado el cuerpo y la cola del páncreas con dilatación del conducto pancreático. También la infiltración vascular es un signo que nos puede ayudar, como en este caso en que vemos cómo la vena mesentérica superior está disminuida de calibre y bueno, digamos que para determinar infiltración vascular hay otros signos específicos que no son digamos, no son el objetivo de este caso, pero cuando hay infiltración vascular, eso nos hace inclinarnos más a la presencia de un adenocarcinoma. Sin embargo, hay hallazgos imagenológicos en los procesos inflamatorios que nos pueden digamos, confundir con una infiltración vascular, como es el proceso inflamatorio de la grasa peripancreática, pues por la misma inflamación de la pancreatitis, y esto puede hacer que haya disminución en el calibre de los vasos y que nos haga pensar equivocadamente que se trata de un proceso maligno. Y esto, el desplazamiento de las calcificaciones, también lo describen en este artículo reciente que he estado citando, en el de Radiographics. Y es que las calcificaciones, cuando se desplazan hacia la periferia, es decir, como esto pasa cuando hay una pancreatitis crónica y sobre esa pancreatitis crónica crece un adenocarcinoma. Entonces, esto también nos podría ayudar. Si están desplazadas hacia la periferia, podemos pensar en una infiltración tumoral. Este es un caso de un hombre de 70 años en el que vemos una masa que está centrada en la cabeza y proceso uncinado del páncreas, que se comporta hipointensa en T1 y tiene unos márgenes mal definidos, que posterior a la administración del medio de contraste presenta hiporrealce al comparar con el resto del parénquima y presenta restricción en las secuencias de difusión. Adicionalmente, se asocia con marcada dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y del conducto pancreático, configurando este signo del doble conducto, y también con esta interrupción abrupta de los conductos, que fue uno de los signos que describimos ahora. Acá vemos también cómo está francamente dilatada la vía biliar y pues cómo hay barro biliar en la vesícula y en la vía biliar. Este paciente tenía, pues se confirmó un hallazgo de adenocarcinoma de páncreas. Respecto a la pancreatitis autoinmune, esta representa el 25% de todos los casos de pancreatitis y se asocia con otras condiciones como la enfermedad inflamatoria intestinal, la colangitis esclerosante primaria y el síndrome de Sjögren. Hay dos tipos, la pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica, que es la tipo 1, y la tipo 2, que es la pancreatitis crónica centroductal idiopática. En la tipo 1 es más frecuente en hombres mayores de 60 años y se asocia con elevación de la IgG4, frecuentemente asociada con compromiso extrapancreático, menos frecuentemente con enfermedad inflamatoria intestinal. El compromiso focal solamente ocurre hasta en el 40% de los casos, hasta en el 75% de los casos hay ictericia obstructiva y estos pacientes suelen mejorar completamente con esteroides como nuestro paciente. Y la tipo 2 es generalmente pacientes menores de 40 años, igual en hombres y mujeres, la IgG4 suele ser negativa, no compromete generalmente órganos extrapancreáticos sólidos, la enfermedad inflamatoria intestinal es mucho más frecuente y el compromiso focal también es mucho más frecuente, hasta en el 85% de los casos. Raramente mejoran con esteroides. Entonces, un resumen para ir terminando el caso. El signo del ducto penetrante está presente en pancreatitis focal con una especificidad de 96%, por lo cual podríamos decir con
un alto nivel de certeza que probablemente se trate de un proceso inflamatorio. La dilatación de los radicales secundarios es más frecuente en pancreatitis focal. El radio del conducto frente al parénquima pancreático mayor de 0,34 tiene una especificidad de 97% para adenocarcinoma. La presencia de calcificaciones es más frecuente, pues es una característica de la pancreatitis, sin embargo, si están desplazadas en sentido periférico, pensar más en un proceso neoproliferativo que está creciendo sobre este proceso inflamatorio. El signo del doble conducto puede estar presente en ambas, pero es mucho más frecuente en el adenocarcinoma, y la infiltración vascular más, pues es típica del adenocarcinoma. Sin embargo, como les dije, la pancreatitis puede producir una inflamación perivascular que imite esta adenocarcinoma. Pero como también lo que quiero que quede de mensaje de este caso es que no nos vamos a enfrentar a casos que sean una cosa o la otra así tan radicalmente, pues entonces les quería mostrar este otro caso que encontré en la institución, en el que se ve un paciente que tenía dolor abdominal e ictericia, y se ve esta masa localizada en la cabeza y el proceso uncinado del páncreas que se comportaba hipointensa en las secuencias con información T1. Vemos que no se asociaba a franca atrofia del parénquima pancreático ni a dilatación franca del conducto pancreático. Presentaba áreas hiporrealzantes, esto no era área realza, así se comportaba en las secuencias con T1 simples. Y posteriormente presenta un realce más homogéneo. Vemos cómo hay dilatación leve del conducto pancreático y de la vía biliar, y con una recanalización distal de estos conductos en las secuencias colangiográficas. Este masa tenía áreas de restricción a la difusión, y si se fijan aquí está el confluente espleno-mesentérico completamente obliterado, no se opacifica, y tampoco la arteria mesentérica superior, por lo que pues se podría interpretar como una infiltración vascular. Sin embargo, a este paciente le hacen una biopsia y esta biopsia reporta hallazgos negativos para malignidad. A este paciente se le empieza manejo con esteroides, pues es un paciente que está todavía pendiente de seguimiento, pero digamos que es uno de los casos que probablemente es un reto diagnóstico tanto clínico, imagenológico como histopatológico, y que pues ya solo vamos a estar seguros cuando tengamos un control y veamos si el paciente mejoró o no. Pero pues se los quería mostrar para que el mensaje que quede es que si bien hay signos radiológicos que nos pueden ayudar a enfocar el paciente y a tratar de inclinarnos por una cosa o la otra, siempre tenemos que tener en consideración que lo que estamos viendo se puede tratar de un adenocarcinoma, y esto obviamente por las implicaciones pronósticas y terapéuticas que tiene para el paciente. Y este era el caso que les quería mostrar, y gracias.